bendición estar con ustedes nuevamente a través de esta red social y compartir la palabra del Señor. Siempre será una bendición el poder extender el reino de Dios, mayormente hacia las familias que conforman esta iglesia que representamos, nuestra iglesia Príncipe de Paz. Hoy, esta mañana, me gustaría compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la importancia de presentar delante de Dios aquellas cosas que enfrentamos o que las personas que están a nuestro alrededor, ya sea amigos, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, que ellos son parte de nuestra vida y que estén pasando por alguna situación que difícilmente puedan resolver. Y vamos a aprender hoy la importancia de qué hacer y cómo hacer para que Dios pueda intervenir en la vida de nosotros y de las personas que podamos interceder en favor de ellos. He puesto por título al sermón de esta mañana: petición concedida. Petición concedida. Y bueno, el título del sermón tiene este nombre porque el hablar de una petición es hablar de algo que se pide, y el hablar a alguien pidiéndole algo, siempre va a existir la espera de que ese alguien nos responda y nos conceda aquello que pedimos. En este caso vamos a hablar de la importancia de poder pedir a Dios a través de Jesucristo su Hijo todo aquello que no está en nuestras manos y que es difícil de resolver, o que estemos pasando por una situación de peligro, de angustia, de soledad, o algo que nos esté afligiendo más allá de la capacidad que tenemos para soportar. Por eso la importancia de poder presentar esas peticiones delante de Dios y saber que tenemos un Dios que concede las peticiones de nuestro corazón. El apóstol Pablo, que es uno de los personajes que vamos a estar recordando, que la Biblia menciona, de cómo él fue una persona que supo en su momento confiar en Dios de tal manera que él sabía presentar delante de Dios todas aquellas cosas que sabía que él no podía resolver, o que sabía que Dios podía intervenir y lo podía librar, o lo podía fortalecer, o lo podía sanar, o lo podía liberar, o lo podía ayudar simplemente extendiendo su mano para fortalecerle. Vamos a la escritura, a la carta que él escribe a Filipos, a la iglesia que está en Filipos, a los filipenses. En el capítulo número 4, verso número 6, él dice esta frase o estas palabras: por nada estéis afanosos. En otras palabras, por nada debes de preocuparte, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo es el que escribe a los filipenses esta frase diciéndoles que nada debe de haber en sus vidas más importante que el que podamos siempre considerar a Dios en todas nuestras necesidades. En otras palabras, que no hagamos nada, que no actuemos antes de considerar a Dios en todas aquellas decisiones que hemos de tomar en la vida. Es muy importante cómo el apóstol Pablo va enseñando a las iglesias que de alguna forma él estableció en diferentes ciudades, guiado por el Espíritu Santo, extendiendo el reino de Dios, y que él tenía que dejar bien en claro que el que ellos se acercaran a Dios y que se pudieran acercar a él con tal confianza de que al presentar las peticiones delante de él iban a ser escuchados y a la vez librados o atendidos de acuerdo a su necesidad. Cuando Pablo escribe esta carta y le escribe a las personas que están en Filipos, él está en la cárcel, él está pasando una situación de prisión por cuestiones de el predicar el reino de Dios o predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Así que no estaba en una condición muy favorable. Pero independientemente del lugar o la condición en la que él se encontrase, siempre él mantenía esa firmeza, esa convicción de saber que Dios estaba con él, y que en el momento que él presentara delante de Dios cualquier circunstancia, Dios iba a intervenir para que se movieran todas las cosas a su favor, o en favor de aquellos por los cuales él estuviera orando o estuviera intercediendo. Es muy importante notar que en esa misma carta de Filipenses, capítulo número 4, él está mencionando que las peticiones deben de ser presentadas delante de Dios con oración y ruego.
En otras palabras, tenemos que aprender a acercarnos hasta la misma presencia de Dios y poder expresarle con nuestras palabras de nuestro corazón lo que anhelamos que Él intervenga, o el deseo de nuestro corazón, que Él conozca el anhelo que tenemos para que Él nos pueda contestar esas peticiones. Es como cuando un hijo le pide a su padre y él anhela una bicicleta, y él se acerca con su padre con esa seguridad que su padre lo ama tanto que dentro de las posibilidades de su padre él le va a conceder esa bicicleta. Llega el hijo y le dice: papá, yo quiero una bicicleta, y el padre le va a decir: cuenta con ella, con ella, hijo. Yo sé que tú te la mereces, y aunque no te la mereces, por cuanto tú lo deseas y eres mi hijo, yo quiero dártela. Muchas veces Dios nos concede algunas peticiones de nuestro corazón no porque las merezcamos, simplemente porque el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que Él siempre piensa en que nosotros podamos ver que cuando nos acercamos a Él con tal confianza y le pedimos algo, podamos tener esa seguridad de que Él siempre nos va a responder como un padre le responde a su hijo. Dice la Escritura que qué padre cuando su hijo le pide un pan le va a dar piedras. ¿Qué padre va a dar algo diferente a lo que su hijo le pide? Siempre el padre le va a dar aquello que sabe que el hijo necesita, pero también que el hijo anhela o que es el deseo de su corazón. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 3. Inicia esta carta que Pablo escribe, insisto, cuando él estaba preso, y él empieza a acordarse de un personaje llamado Onésimo, y él empieza a hablar a favor de Onésimo. Había una circunstancia que rodeaba a Onésimo, pero él dice estas palabras y me llama mucho la atención cómo él hace memoria de todas las personas que han colaborado con él en el transcurso de su ministerio. Él inicia esta carta diciendo que él hace memoria, que él se acuerda de todas aquellas personas que han estado cerca de él y que han sido parte de ese grupo de personas que han conocido a Dios o que se acercaron a Jesucristo conociéndolo como Salvador y que ahora forman parte de la iglesia. Y dice así este pasaje, Filipenses capítulo 1, verso número 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Pero sigue diciendo: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Qué hermoso es poder conocer esta actitud, este carácter que el apóstol Pablo en esta carta refleja a aquellos que es dirigida, diciéndoles que él se acuerda de ellos y que los lleva presentes en sus oraciones, que siempre que hay la oportunidad y que a la memoria viene el nombre de ellos, dice la Escritura que él los presenta delante de Dios en oración y que recuerda cómo ellos han mantenido esa comunión del Evangelio desde el primer día que ellos conocieron de Jesucristo hasta ese día. Y hay una frase en el versículo número 6, estando persuadido, estando convencido. En otras palabras, está diciendo: estoy más que convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. Cuando Dios empieza una obra en la vida de una persona, es cuando viene la persona de vivir una vida alejada de Dios, en el pecado, fuera del propósito de Dios, y se acerca a Dios a través del mensaje del Evangelio que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Él vino a hacer de redención, de salvación y darnos esa vida que aunque antes estábamos condenados a una muerte eterna, ahora tenemos una vida en Cristo Jesús. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas y comenzamos un nuevo porvenir, una nueva vida, un nuevo futuro, pero ya no como antes, en la vida antes de conocer a Dios, sino un nuevo porvenir ahora caminando con Dios en Cristo Jesús. Y habla de la obra
en la que nosotros vamos creciendo como hijos de Dios. Dice la Escritura que Él nos va perfeccionando día con día y que nuestra fe también va aumentando día con día. Y eso habla de que Dios empezó una obra con nosotros y va a cumplir el propósito de esa obra hasta el momento en que Él nos llame a su presencia o que el Señor Jesús venga por su iglesia. Entonces, Él está convencido de que lo que Él sembró va a dar fruto y todo tiene su tiempo. Yo quisiera que tú le pudieras decir a los que están a tu alrededor, ahí en tu casa: Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y Dios tiene un tiempo en la que Él nos va a mostrar cómo nos va perfeccionando día con día para creer en Jesús como nuestro Salvador y creer en Dios de tal manera que estemos convencidos de que en el momento que nos acerquemos a Dios, Él va a escuchar nuestras peticiones y nos las va a conceder. Por eso el título del sermón: petición concedida. Porque el apóstol Pablo, él no solamente pedía por sus necesidades, él pedía por su familia, él pedía por sus compañeros y los que participaban con él en el ministerio, pedía por los que estaban en las iglesias que estaban en las diferentes casas y en las diferentes ciudades. Él intercedía por todos. Era una oración que él, siempre que oraba, tenía la convicción de que Dios iba a responder. Y en todas, hasta el día de hoy, yo puedo estar seguro y convencido por lo que dice la Escritura, que no ha habido nada que le pidamos a Dios que no tenga una respuesta. En otras palabras, dice en Jeremías capítulo 33, verso número 3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero yo te responderé. Dios siempre responde a las peticiones que hacemos delante de Él. Y no en todas las ocasiones va a darte un sí. En ocasiones va a ser espera o un no. Pero hay una respuesta de parte de Dios. Pero cuando Dios dice no, es porque tiene algo mejor que respondernos. Es porque tiene algo mejor de lo que estamos pidiendo. Pero al final de cuentas, Dios responde a las peticiones de nuestro corazón. Una de las actitudes que el apóstol Pablo tenía para poder presentar las peticiones en favor de las personas que él ministraba era el tener fe. Él era un hombre de fe. Él conoció al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él supo poner su mirada en Cristo Jesús, porque cuando él fue llamado, dice la Escritura, Jesús como el único autor de la fe. Así que él sabía que en el nombre de Jesús podía acercarse a Dios y podía recibir de Dios todo lo que él pudiera necesitar, o que las iglesias o los ministerios pudieran necesitar. Por eso es muy importante que como pastores, como líderes, podamos tener un tiempo de orar por aquellos que colaboran con nosotros en el ministerio y saber que Dios va a respaldar esa oración, que Dios va a conceder esa petición, porque es algo bueno, es algo que está dentro de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si pedimos que Dios derrame de la sabiduría, de la gracia, de la inteligencia, del poder del Espíritu Santo sobre la vida de algunos de nuestros colaboradores, tenemos que estar persuadidos y convencidos que Dios empezó una obra en ellos y la va a terminar. Y parte importante para que esa obra sea terminada es que el Espíritu Santo venga sobre ellos y derrame sobre ellos todo tipo de capacidades que los hagan ministerios competentes para hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra. Y lo que Dios quiere en la tierra es que cada uno participemos en la extensión del reino de Dios, en el establecimiento del reino de Dios a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es determinante. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo sabía que la fe era determinante. Por eso él escribe a las iglesias que están en las diferentes ciudades, haciéndoles mención de la importancia de creer de que todo lo que presentemos delante de Dios en petición va a ser concedido. Decía en el capítulo 4, verso número 6, hace unos minutos, sino que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios a través de la oración. En Filemón, en la carta que Pablo escribe a Filemón, en el capítulo número 1, verso 22, él está en una situación difícil también y sabe que hay un grupo de los que colaboran con él que están orando por él para que él sea librado de la prisión donde él se encuentra.
Él había sido preso en Roma y él necesitaba ser libre de esa limitación que le impedía el seguir predicando de Jesucristo. Y claro que la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia estaba pidiendo que Pablo fuera liberado y pudiera seguir siendo una columna dentro de esa iglesia naciente o de esa iglesia primitiva que estaba comenzando en los tiempos de los apóstoles. Dice este pasaje que él declara lo siguiente en esa carta que escribe a Filemón, diciéndole: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Él está mencionando que tiene un compañero en esa prisión llamado Epafras, pero también está diciendo a través de la fe: estoy aquí, es cierto, estoy en un confinamiento, estoy limitado y a lo mejor no estoy en las mejores condiciones, pero sé que hay un grupo de personas que están orando y que tengo la seguridad de que Dios va a escuchar esa petición y va a ser concedida, porque lo están haciendo en el nombre de Jesucristo. Así que Él les está diciendo: prepárenme el cuarto de hospedaje, prepárenme ese lugar, porque pronto voy a estar con ustedes. No estén tristes, no se desesperen, porque pronto ya voy a estar con ustedes. Vayan preparándolo todo. Era una fe determinante, porque claro que en las circunstancias en las que se encontraba era muy difícil que pudiera ocurrir esa libertad, pero Él les está diciendo: tengan ánimo. El que ustedes estén presentando peticiones delante de Dios en mi favor va a hacer que Dios les conteste, y entonces va a ser concedido, y yo voy a estar con ustedes, porque es algo que ustedes están pidiendo, es algo que ustedes están anhelando. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, verso 24, nuestro Señor Jesús expresó las siguientes palabras, que estoy también convencido que el apóstol Pablo, aunque él no caminó como los demás apóstoles con el Señor Jesús, ni estuvo ahí presente en esa situación en la que Jesús estaba siendo crucificado, de alguna manera también fue abandonado por la mayoría de los que estaban con él. Pero él recuerda, porque fue enseñado acerca de las cosas que sucedieron cuando Jesús estuvo en la tierra. Él fue enseñado durante varios años acerca de todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Así que él sabía perfectamente que Jesús había dicho estas palabras, según el evangelista Marcos, en el capítulo 11, verso 24, diciendo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús dijo: por tanto les digo que todo lo que pidas orando, si lo crees, lo vas a recibir. Es tan importante el que podamos presentar la petición delante de Dios en oración, poder creer y tener la convicción de que lo vamos a recibir. Esa es la fe. El creer tiene que ver con la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que el apóstol Pablo era un pastor, un misionero que inspiraba fe, porque su conducta, sus acciones hacían ver a un hombre de fe. Aunque había muchos que lo perseguían, muchos detractores que trataban de que él ya no continuara siendo un portador de las buenas nuevas de salvación, y mucho menos que se siguiera extendiendo el reino de Dios en las diferentes regiones, y había oposición, había persecución en contra de él, eso no impedía que el apóstol Pablo recordara estas palabras que el Señor Jesús había declarado a los apóstoles, diciéndoles: todo lo que pidan, si oran creyéndolo, lo van a recibir. Aunque no lo vean, sigan creyendo. Aunque las circunstancias sean adversas, sigue creyendo. Aunque ya no tengas fuerzas, sigue manteniéndote firme. Resiste, sigue adelante, porque al final de cuentas la fe sin obras es muerta. Si tú estás creyendo en Dios, estás esperando en Dios y no demuestras con tus hechos en los momentos más difíciles, aun cuando sientes que el agua está anegándote y sientes que te estás ahogando y no hayas cómo salir adelante, aún en ese último momento, en el momento propicio, Dios va a extender su mano desde el cielo para rescatarte y sacarte del pozo de la desesperación, de cualquier lodo cenagoso donde sientas que te estés hundiendo. Dios va a estar ahí porque tú estás creyéndole a Él, y cuando tú crees, entonces estás agradando a Dios, y cuando agradas a Dios, el favor de Dios estará sobre tu vida. El favor de Dios se manifestará en lo que tú le estás pidiendo. Y bueno, el mantener la fe es algo importante.
podemos hablar de muchos personajes que nos dieron ejemplos de fe, pero yo te quisiera llevar dándole continuidad a lo que vivió, en este caso, el apóstol Pablo. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 27, verso número 20, dice la escritura que había un momento, un tiempo en el que tenían que ser trasladados el apóstol Pablo y algunos otros prisioneros a otro lugar, iban de ciudad en ciudad y recorrieron varias ciudades. Pablo en algún momento dijo que no era correcto tomar ese viaje, no era bueno porque iba a haber momentos difíciles y tal vez hasta pérdida de vidas o de situaciones materiales, pero no hicieron caso. Y cuando ellos embarcaron e iban navegando de un lugar a otro, de repente todo estaba bien. Y así sucede en la vida del ser humano, en las familias, en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en el mundo entero, como esta pandemia. De repente surge algo que viene y empieza a traer embates contra nuestra barca y empieza a negar y parece ser que la barca puede hundir y podemos perecer. Parece ser que el mar es tan grande y la bravura del mar está golpeándonos tan fuerte que al parecer no tenemos salvación. ¿Qué es lo que estaban experimentando estos hombres en el capítulo número 27 de Hechos? Porque como dijo un personaje de la ficción que era compañero de uno que se llamaba Batman, decía esta frase: vientos huracanados. Y la Biblia dice que ellos iban navegando y de repente se levantó un viento huracanado que empezó a hacer que el mar empezara a tener esa fuerza en contra de la barca. Y dice la escritura, verso número 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este pasaje está diciendo que habían pasado días de oscuridad, días en que no veían el sol porque estaba el viento, la tormenta tan fuerte que ellos no podían ver la luz del día. Ellos sentían que iban a perecer. Es más, dice, ya habíamos perdido la esperanza, toda esperanza de salvarnos. No era una tempestad pequeña, era una tempestad que estaba golpeándolos como nunca habían vivido. Es como esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Muchas de las generaciones que la estamos viviendo nunca imaginamos que esto pudiera suceder, porque hace casi 100 años pasó algo similar. Fueron otras generaciones. Pero en el caso de nosotros, de repente llega esta pandemia y empieza a golpear en diferentes países poco a poco. Y no es una tempestad pequeña, porque han muerto miles de personas, millones de personas han sido contagiadas y están siendo afectadas familias. La vida del mundo entero está siendo afectada. Y para muchos, sobre todo los que tienen una colaboración en la cuestión médica, o las personas que están colaborando en los centros de salud o en los hospitales, ellos saben que al ver tanta muerte y cómo está golpeando esta pandemia, tal vez en su interior ellos están diciendo: estamos perdiendo toda esperanza de salvar a muchos, porque estamos viendo cómo están muriendo. En una entrevista a uno de los médicos decían que los muertos estaban cayendo, las personas estaban cayendo como si fueran moscas. Tal vez algo exagerado para algunos, pero en realidad ellos están viendo cómo llegan los enfermos en cantidades porque no tuvieron las medidas de precaución y están muriendo. Y eso es algo que claro que causa tristeza, causa dolor. Y en el caso de los que iban en la embarcación, volviendo a la escritura en Hechos 27, dice la escritura que ellos habían perdido toda esperanza porque la tempestad no era algo pequeño, era algo grande. Así que vamos al verso número 21, diciendo el apóstol Pablo lo siguiente: como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, el apóstol Pablo dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. El apóstol Pablo prácticamente le está diciendo: les dije que no zarpáramos a Creta, que podríamos tener pérdidas. ¿Cuántas familias hoy han estado teniendo pérdidas, no solamente materiales, sino humanas? No solamente económicas, sino humanas, laborales. ¿Todo por qué? Porque se les dijo lo que se tenía que hacer y no lo hicieron. Pablo dio una palabra, voz que les susurra al oído:
si hubieras hecho caso, si te hubieras cuidado, si te hubieras quedado en casa, si te hubieras protegido con las medidas que en el mundo entero estaban diciendo, pero no hiciste caso. Y bueno, tenían que padecer la pérdida. Y prácticamente ellos estaban solamente esperando la muerte. Qué triste es pensar que estamos enfrentando una batalla, una tempestad, y que no tenemos esperanza de salvación. No tenemos esperanza de librarnos de esa tempestad o de esa tormenta. Y solamente esperar la muerte. Pero en este caso, Pablo no se quedó con los brazos cruzados. Como muchos a veces están esperando solamente pues a ver qué pasa y a ver cómo nos va. No, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el apóstol Pablo estableció en Filipos, en Éfeso, en Galacia, en todas esas ciudades, tenía que estar activa. Y algo importante era que ellos tenían que aprender a orar y a poner delante de Dios como una petición el que las cosas que estaban enfrentando, Dios podía intervenir para librarlos. Lo que hizo Pablo simplemente fue no quedarse brazos cruzados, sino hizo lo correcto. Y Pablo nos enseña a hacer lo correcto en tiempos así. El poder orar a Dios, presentar nuestras peticiones delante del Señor y creer que Dios va a intervenir. Yo me imagino al apóstol Pablo en una de esas noches postrado de rodillas, orando al Padre en el nombre de Jesucristo por una intervención. Y dice la Escritura que él, al ver el temor, al ver la desesperación de los que estaban en la barca o en esa nave, él les dice estas palabras: yo les exhorto ahora, verso número 22, Hechos 27, 22. Yo les exhorto ahora a tener un buen ánimo. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, tenemos que seguir con el ánimo. No podemos tener una cara triste, no podemos tener una cara de dolor, de angustia, esperando la muerte. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Así que es mejor sonreír en tiempos de crisis. Claro, está el temor, pero está también la confianza en Dios. Y Dios cambia nuestra tristeza, nuestro lamento, nuestro temor en alegría, en gozo, en baile. Porque nuestra confianza no está puesta en el mundo, nuestra confianza está puesta en el único Dios verdadero y en Jesucristo su Hijo. Por eso Él los exhorta, les dice: tengan ánimo, tengan un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vosotros, de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. En otras palabras, sí, la nave no va a resistir, pero nosotros, ninguno va a perecer. Mira, yo no sé en qué nave tú estás navegando actualmente. Yo no sé qué tan fuerte está siendo golpeada tu nave y los que van contigo en esa nave. Y llámese nave, trayéndolo a nuestro tiempo, tu casa, tu trabajo, tu iglesia, tu familia. Yo no sé quién va contigo navegando en esta vida. Y yo no sé qué tempestad tan grande se ha levantado contra ti, contra tu familia, o contra tus compañeros de trabajo, o contra tus compañeros de iglesia, hermanos en la fe. Pero déjame decirte algo: independientemente de la tempestad que estés enfrentando, Dios nos recuerda algo a través del apóstol Pablo: cobrad ánimo. Tengan ánimo. No habrá pérdidas humanas. Perderemos economía, perderemos recursos, perderemos cosas materiales, pero tu vida no se perderá. Y esto me recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: que cuando uno cree en Él, asegura la vida, no pierde. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya perdió la vida, ya ha sido condenado. Así que Pablo le está diciendo: Dios está con nosotros, Dios navega con nosotros, Él va con nosotros y nos va a salvar. Aunque esta nave, que es la que nos da cierta seguridad, va a ser destrozada y se va a perder, se va a hundir en el mar, pero nosotros, ninguno perecerá, seremos salvados. Y eso Pablo lo transmite a ellos porque él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo una experiencia cuando él se presentó delante de Dios, se postró de rodillas y puso delante de Dios las peticiones que estaba él expresando acerca de lo que estaban viviendo él y los que iban en la nave. Y Dios le respondió y mandó un ángel que le dio una respuesta. Él supo entender que era Dios el que le hablaba a través del ángel del Señor, al cual él servía y al cual él pertenecía. Dice la Escritura en el verso número 23, hablando el apóstol Pablo: porque esta noche
Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del que soy y en quien estoy. En otras palabras, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no tenemos por qué temer. Dios está no solamente conmigo, sino que Él está escuchando la petición que puse delante de Él. Y Él me ha dicho diciendo: Pablo, no temas. Él dice que vino la respuesta de Dios hablándole por su nombre: Pablo, no temas. Mario, no temas. Pedro, no temas. Juan, no temas. Juanita, no temas. Hermana María de la Luz, no temas. Hermana Yola, no temas. Hermana Andy, no temas. Hermana Olga, no temas. Hermana Marta, no temas. Hermana Alberta, no temas. Hermana Aurora, no temas. Hermana Diana, no temas. Hermano Víctor, no temas. Hermana Vanessa, no temas. Hermana Ilenia, no temas. Y venía ese nombre que retumbaba en su corazón diciéndole: no temas. No importa cuán difícil se vean las circunstancias, no temas. Y les dice: es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué hermoso es saber que Dios no solamente nos responde y nos dice no temas, sino nos dice: Dios te ha concedido. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todas las peticiones que tú has puesto delante de Dios en favor de los que navegan contigo. Dios escuchó tu petición y te ha concedido tu petición. Y no va a perecer ninguno, no va a sufrir más ninguno. Si estás enfermo, no temas, porque Dios te concede la petición de ser sano. Si no tienes recursos económicos, no temas. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, y Él te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás pasando por un tiempo de soledad, no temas. Dios está contigo. Él te acompaña, Él te abraza, Él te motiva a seguir adelante. Él te anima a tomar nuevas fuerzas. Pablo le dice esto a los que van navegando. Y entonces en el verso 25 les dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué hermoso es tener determinación en Cristo Jesús. Hermanos, no teman, porque yo confío que Dios va a hacer lo que Él ha dicho conforme a su palabra. Y su palabra es verdad. Y si Él lo dijo, así va a ser. Porque no estamos confiando en las fuerzas o en las palabras de un ser humano. Estamos confiando en la palabra del Señor. La Biblia dice que a los que creemos en Dios, el evangelio es poder de Dios, es capacidad, es potencia. Cuando la palabra de Dios, el evangelio de Dios, que es lo que Jesucristo vino a enseñarnos acerca del Padre, eso nos da un poder para creer que nada va a hacer que nos perdamos o nos podamos morir o podamos ser dañados. La Biblia dice que los que están en la mano del Señor, ninguno se pierde. Cuando él oraba al Padre en San Juan 17, le decía: Padre, los que tú me diste, yo los he guardado. Aquí están en mi mano y ninguno se ha perdido. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Dios está contigo. Y lo que está en las manos de Dios, o lo que está en tu barca y que está en tus manos como responsabilidad, pero Dios está contigo y permites que Él sea parte de tu barca, entonces nada se perderá. Y si llegaras a perder algo, es porque Dios tiene algo mejor que darte. Dios siempre tiene cosas mejores. Él no quiere que tengamos apego a las cosas materiales, porque al final de cuentas son cosas temporales y pasajeras. Tenemos que tener apego a nuestro Señor Jesús, porque eso es eterno. Y ese apego es algo que va a trascender en la eternidad. Quiero hablarte de 5 actitudes que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Filipos, que le enseñó a los que navegaban con él en esta barca en el momento en que viene esa tempestad no pequeña y que los hace perder toda esperanza y todo tipo de salvación. Si tú estás pasando algo así,
Si tú estás viviendo algo así, yo quisiera invitarte a que escuches esta palabra que estoy compartiendo esta mañana y la escribas en la tabla de tu corazón para que tú la puedas poner en práctica, no siendo tan solamente oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Y eso va a trascender en que Dios te va a conceder la petición de tu corazón, o va a haber una petición concedida este día y los días que van a venir como secuencia del día de hoy. Y Dios va a estar contigo para respaldarte en todo aquello que haces. La primera actitud que yo pudiera compartir con ustedes esta mañana, que el apóstol Pablo tuvo y que les dejó como una enseñanza, es que tenemos que aprender a tener la actitud correcta. Y la actitud correcta tiene que ver el que nos comportemos como un comportamiento. Tener la actitud correcta es el comportamiento correcto. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice: ustedes tienen que tener la actitud correcta. Ustedes no pueden actuar como los del mundo. Ustedes no pueden estar cayendo en desesperación, ni van a estar haciendo cosas que van en contra del prójimo o en contra de la humanidad. No podemos estar aliándonos a aquellos que se quejan y que están haciendo manifestaciones y que aún maldicen la situación que están viviendo y culpan al gobierno y culpan a otras entidades que nada tiene que ver con lo que Dios nos dice que debemos de hacer y actuar. Nosotros tenemos que actuar como Dios dice. La actitud correcta, 5 actitudes correctas que el apóstol Pablo menciona. Y la primera que menciona acerca de esa actitud, Filipenses capítulo 1, verso 27. El apóstol Pablo les dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Como es digno del evangelio de Cristo. Como cristianos que confían en un Dios, y en de verdaderos cristianos, de hombres y mujeres de fe, de hombres que confían hasta el final de que Dios los va a rescatar, de que Dios los va a salvar. Pero sigue diciendo ese versículo 27 al final: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, que debemos de mantenernos con esa actitud correcta, como dignos creyentes del evangelio de Dios en Cristo Jesús, pero también el que sigamos combatiendo unidos por la fe del evangelio. En otras palabras, no podemos dejar de luchar cuando sabemos que en realidad esta batalla que enfrentamos en el tiempo actual, la iglesia es la portadora del antivirus, de aquello que puede resolver esta pandemia, y es que podamos presentar delante de Dios en petición al Padre en el nombre de Jesús, para que Dios haga una intervención sobrenatural y haga un milagro para que traiga esta paz, esta tranquilidad y no siga muriendo gente. Es muy importante mencionar esto. Cuando nosotros nos acercamos correctamente a Dios, Dios nos va a responder, porque estamos haciendo las cosas como Él los está estableciendo. En Filipenses capítulo 1, verso 28 dice: que nada te intimide por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es en Dios. A veces nos intimidan las circunstancias, pero dice el apóstol Pablo que nada te intimide. Esto es para perdición de aquellos que se oponen, pero para ustedes es salvación. Ustedes sigan peleando, manteniéndose firme en la fe en Cristo Jesús, en oración. Nuestras armas no son carnales como las usa el mundo, nuestras armas son espirituales. Y cuando dice el apóstol Pablo, ustedes sigan peleando, está hablando con esas armas espirituales, que es la palabra del Señor, que es la oración, que es la fe en Cristo Jesús. Nada nos debe de intimidar y nada nos debe de detener. Verso 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. A vosotros os ha sido concedido que no solamente creas, sino también padezcas en Él. En otras palabras, no debes de sorprenderte la tribulación o la aflicción que estás viviendo o que estamos viviendo en este tiempo. Yo creo que los menos sorprendidos somos nosotros, los que somos cristianos, los que conocemos a Dios y que conocemos los tiempos, porque todo eso está revelado en la Escritura. Y la Biblia dice que vendrían tiempos difíciles, que la ciencia aumentará, y habla una serie de acontecimientos que las estamos viviendo. No tenemos por qué extrañarnos, porque conocemos las Escrituras. Pero por eso mismo, el que a nosotros se nos ha concedido
El que creamos en Jesús es un honor y un privilegio, pero también se nos concede el que también suframos, el que también padezcamos por Él. En otras palabras, por ser un hijo de Dios, por tener la confianza en Dios, en Cristo Jesús, vamos a padecer de la misma manera que el apóstol Pablo padeció. Así que la primera actitud correcta es que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo Jesús. La segunda actitud que debemos de tomar es mantener la sana doctrina para soportar todo tipo de persecución. Déjame decirte algo. Siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas, y ha habido doctrinas distorsionadas de la realidad, de la verdad. Eso no es algo nuevo, eso ha sido desde los tiempos de Jesús. Diferentes personas que se decían: soy el Cristo, el Mesías. Y no nos debe de extrañar que en este tiempo también proliferen diversidad de doctrinas, doctrinas de demonios, dice la Escritura, que engañarán a muchos. Aún a los escogidos, a muchos los van a extraviar de la verdad, porque no tienen esa sana doctrina. La doctrina, la enseñanza que Dios nos dejó a través de los apóstoles, esa enseñanza que Jesucristo vino a enseñarnos acerca del Padre. Entonces, la segunda actitud que tenemos que tomar para que esas peticiones Dios nos las pueda conceder es que tengamos esa actitud correcta frente a la sana doctrina. De esa manera vamos a poder soportar cualquier tipo de persecución. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 10 dice así: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Has seguido mis persecuciones, has seguido mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú has sabido seguir mi doctrina, pero también mis persecuciones, y también has visto mis sufrimientos, pero también has visto que de todos esos sufrimientos y persecuciones Dios me ha librado. El mantener la sana doctrina nos va a enseñar y nos va a guiar qué hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Y al actuar de acuerdo a la doctrina, sana doctrina, que es la palabra de Dios, entonces Dios va a respaldar, porque esta palabra, cuando es declarada, nunca vuelve vacía, siempre va a provocar lo que Dios quiere. Dios ha puesto en nuestra boca, para declarar esta palabra, el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca Él ha puesto un poder que cuando declaramos las cosas y las creemos, van a suceder de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Así que todos los que quieran vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo a Timoteo en ese mismo pasaje, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Así que el apóstol Pablo estaba siendo perseguido por diferentes motivos, y él estaba sufriendo. Claro que la persecución te causa dolor y sufrimiento, es estresante, te causa temores, te causa angustia, pero eso es bueno. La Biblia dice que los apóstoles, cuando eran perseguidos y los metían a la cárcel y los golpeaban, después que los soltaban, dice que ellos salían contentos y gozosos de haber sido perseguidos, de haber sido golpeados por la causa de Cristo Jesús, por predicar a Jesucristo, por mantener esa conducta correcta de acuerdo al evangelio de Cristo Jesús. La tercera actitud que podemos enseñar esta mañana y que puedo compartir con ustedes, aparte de mantener la sana doctrina, que es la segunda actitud, sería el que tenemos que soportar el ser aborrecidos. El ser aborrecidos tiene que ver con el rechazo que se hace de nuestra vida, porque tenemos esa confianza o declaramos esa seguridad que tenemos en Dios y en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 18 dice lo siguiente, hablando el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo los aborrece. Yo los elegí del mundo y el mundo los aborrece. En realidad te van a aborrecer porque eres diferente, porque tienes una actitud diferente. Tienes la actitud de comportarte como es digno del evangelio de Cristo Jesús. Tienes la actitud de mantener la sana doctrina. Tienes la actitud de soportar
cuando eres aborrecido, y mantenerte siempre contento y alegre, independientemente que te rechacen y hablen todo tipo de cosas contra ti, y haya por todos lados detractores en contra de tu vida y de tu nave, y deseen todo tipo de mal. Tú estarás siempre alegre, contento, porque tu confianza, como decía el apóstol Pablo, no está en las circunstancias, está en Dios. Yo he confiado en Dios y sé que Dios va a conceder todo aquello que Él dijo que iba a hacer. Y dice la Escritura, si me acompañas por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso número 10. Y aquí vamos a encontrar la cuarta actitud que esta mañana quisiera que te llevaras en tu corazón y la guardaras y la pusieras en práctica en el momento propicio. La cuarta actitud que el apóstol Pablo nos enseña en la forma en la que él actuó, es que él recordaba esas palabras que en algún momento le hablaron acerca de Jesús. Y yo estoy seguro que él recordó lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso número 10, diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, porque de ellos será el reino de Dios. Dice el verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos que mencionar que bienaventurados es ser feliz, doblemente feliz, dichoso. Y está diciendo, tú tienes que estar feliz y contento de saber que si te han perseguido, si te han vituperiado, si han hablado todo tipo de mal contra ti, si han estado mintiendo en contra tuya, gózate y alégrate, porque hay un galardón grande en los cielos. Y así persiguieron a los profetas antes de nosotros. Es un gozo el que podamos padecer juntamente con Cristo Jesús al ser portadores de este evangelio. Y por último, termino con esta quinta actitud que podemos aprender para poder tener una petición contestada. Mateo capítulo 5, verso 43. Jesús dijo estas palabras: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haz el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Se oye muy bonito, pero Dios te pide que en esos momentos en los que tú estás siendo afligido, ultrajado, perseguido, aborrecido, maldecido, orad por cada uno de ellos que está siendo un instrumento de Satanás para hacernos daño. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. Es tiempo de orar y bendecir a aquellas personas que están caminando fuera del temor de Dios y nos han aborrecido y nos han perseguido y han hablado todo tipo de cosas contra nosotros, mintiendo, para tratar de detener o de impedir que el reino de Dios siga extendiéndose a través de nuestras vidas, ministerio, iglesia o familias. Dice la Escritura en Proverbios 10:24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero lo que a los justos les será dado es lo que ellos desean. El impío a lo que teme le llegará, pero a los justos el deseo de su corazón les será concedido. Hubo un hombre que experimentó una petición contestada y dice el hombre llamado Jabes, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Literalmente la madre, al ponerle ese nombre, lo etiquetó con el nombre de una persona que iba a sufrir, iba a hacer sufrir, iba a ser una persona que iba a causar dolor, que iba a causar sufrimiento. Y eso lo perseguía a Jabes desde su nacimiento. Pero ese hombre determinó no seguir en esa condición. Yo no sé cuál es tu condición esta mañana, pero hoy yo te quiero invitar a que puedas tener esa petición contestada de parte de Dios. Si haces lo correcto,
si tienes la actitud correcta, como lo acabo de mencionar en estas actitudes. Este hombre tuvo la actitud correcta porque lo primero que hizo, dice la Escritura, que él invocó al Dios de Israel. Él oró al Dios de Israel. Lo segundo que hizo fue que presentó la petición delante de Dios y le dijo: oh Dios, si me bendices, me bendijeras, o si me dieras bendición. No solamente oró a Dios, sino que pidió que Dios lo bendijera. En este tiempo tenemos que pedir que Dios nos bendiga. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús, que derrame sus bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros ministerios, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre el mundo entero. Tenemos que poner las peticiones delante de Dios, como lo hizo Jabes. Dice la Escritura que no solamente pidió que lo bendijera, sino que ensanchara su territorio, que el área o la esfera de influencia fuera extendida. En otras palabras, tenemos que pedirle a Dios que Él extienda nuestro territorio para que el evangelio de Dios siga llegando a lugares donde no ha llegado, siga entrando a los hogares, para que en sus hogares puedan recibir esta palabra que los motive a la fe y puedan seguir manteniéndose firmes en esa actitud correcta como hijos de Dios. Y dice la Escritura que le dijo: si ensanchares mi territorio. Y posteriormente dice: y si tu mano estuviera conmigo. Y no solamente pidió que extendiera su territorio, sino que la mano de Dios estuviera con él. Como Pablo decía: Dios está conmigo. Dijo que nada íbamos a perdernos, ninguno se iba a morir, todos íbamos a ser salvados. Cuando Dios está contigo, no hay pérdidas, siempre hay ganancias. Cuando Dios te acompaña, no vas a perder, vas a ganar. Porque cuando Dios va contigo, Él te lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tenemos que pedir que la mano de Dios esté con nosotros. Y parte de su oración final fue que lo librara de todo mal y que nada lo dañare. Y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Y dice: y Dios le otorgó todo lo que pidió. Dios le otorgó la petición que él hizo delante del Señor. Esta mañana Dios puede otorgarte esa petición que tú tienes en tu corazón. Sean dadas a conocer delante de Dios nuestras peticiones en toda oración, ruego y súplica. Yo te invito a que hoy tú puedas hacer esta oración en favor de tu vida y de los que navegan contigo, en tu familia, en tu casa, de tu fuente de trabajo, de empleo, de las diferentes dependencias de gobierno que tienen su función para que las ciudades puedan estar sólidas y estables, para que Dios dé sabiduría a los gobernantes, a los que están en el Congreso del Estado como diputados, como regidores, a los alcaldes, y que la mano de Dios se mueva en los hospitales con los doctores, con las enfermeras. Tenemos que interceder por nuestro presidente y orar para que Dios le dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y aunque él no se dé cuenta, Dios puede obrar y puede respaldar la petición que ponemos delante de él, sobre todo tipo de gobernante, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra familia. Pero es importante que tú puedas creer que todo lo que tú pidas orando, creyéndolo, lo vas a recibir. ¿Te gustaría esta mañana hacer esta oración conmigo ahí en tu casa? O orar junto conmigo para poner delante de Dios esta petición que tiene que ver con todo lo que nos rodea, y que Dios pueda concedernos esa petición en el tiempo propicio. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí en tu lugar, ahí en tu hogar, y ores conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos delante de tu presencia. Hoy hemos compartido, Señor Dios, esta palabra a través de estas redes, Señor, para entrar a los hogares. Pero más que entrar a los hogares, Señor, que esta palabra entre al corazón, Señor, de los oyentes, y que sea como una piedra que parte la piedra en dos, y que ese corazón sea abierto para que esta palabra entre al corazón y pueda ser considerada para ser llevada a la práctica. Hoy, Padre, hemos aprendido lo importante que es presentar nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego, y que todo lo que pidamos en oración debemos de creerlo, y así lo recibiremos y será hecho. Hoy ponemos delante de ti, Señor, no solamente nuestras vidas, ni solamente las vidas de los que navegan con nosotros en nuestra barca, con nuestra familia, sino también pedimos, Señor,
por los compañeros de trabajo, por la fuente de trabajo. Te pedimos, Señor oh Dios, por los diferentes, Señor oh Dios, niveles de gobierno, por las diferentes dependencias, Señor, que están establecidas para fortalecer al pueblo, a la ciudad, al país. Señor, que tú puedas bendecir, Señor oh Dios, y dar sabiduría e inteligencia desde la investidura presidencial, Señor, hasta el regidor, Señor, o el líder de colonia, Señor, que está haciendo un papel importante en la intervención de esta pandemia, y que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Nosotros como iglesia, Señor, tenemos que hacer lo correcto. Y hoy hacemos lo correcto, que es pedirte, Señor, a ti, poner delante de ti estas peticiones para que el favor tuyo sea sobre cada uno de los que hemos mencionado. Señor Dios, que podamos ver tu mano sobrenatural haciendo que las estadísticas empiecen a cambiar de algo desfavorable a algo favorable, y que el mundo entero se dé cuenta y pueda reconocer, como lo han hecho en otros países, que es tu mano, Señor, la que pudo haber hecho eso, y que pudo, Señor, salvarlos cuando había una muerte inminente, cuando parecía toda esperanza perdida y parecía perdida toda esperanza de salvación. Poder ver que tu mano, Señor, se extiende para rescatarnos de ese pozo de desesperación, rescatarnos, Señor oh Dios, de ese lodo cenagoso, y levantar nuestra vida y llevarnos a esa roca que es más alta que nosotros, para poder ver, Señor, con los ojos de la fe lo que tú tienes, Señor oh Dios, para nosotros. Una vida, Señor, de paz, de gozo, de alegría, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y de una manera especial, yo te ruego, Padre, Señor, por cada familia de nuestra iglesia Príncipe de Paz. Hoy te ruego, Padre, que tú empieces a suplir, Señor oh Dios, todo lo que les falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que tú empieces a proveer. Abre las ventanas de los cielos y empieza a derramar bendición hasta que sobreabunde, Señor, independientemente si hay fidelidad o no, Señor, en lo que corresponde darte a ti, Señor. Que tú les puedas dar a ellos por misericordia, que tú les puedas derramar bendición, Señor, por gracia, y que en este tiempo la gracia tuya sea abundante, para que cada uno, Señor, tenga no solamente lo necesario, sino lo suficiente para vivir y para poder compartir con aquel que tiene necesidad. Esta mañana te damos gracias por esa petición concedida, por estas peticiones que hemos puesto delante de ti, y que, al igual que el apóstol Pablo, estamos persuadidos, convencidos que tú empezaste hoy una buena obra y vas a ser fiel en completarla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga esta hermosa mañana, y te invitamos a que puedas seguir sintonizando este canal de YouTube para que puedas ver la actividad de PDP Kids, que es para los niños. Es un mensaje para pequeños príncipes y princesas, y que lo hemos preparado con todo amor para ti y para toda tu familia. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.